Retomamos nuestra clase. Estábamos viendo algunos elementos acá de lo que es un proyecto. Y hablábamos de lo que nos aportaba el mercado, hablábamos de los componentes del presupuesto de capital y la dependencia que tenía del mercado, en el sentido que el mercado nos va a definir en mucho lo que va a ser nuestro proyecto desde el punto de vista de ingeniería. Hablamos del financiamiento de las inversiones, donde las inversiones tienen que tener un financiamiento acorde con su monto. Y no solamente acorde con su monto. Si estamos hablando de un presupuesto de capital que incluye instalaciones, que incluye equipo, que por lo general, porque este país no es productor de equipos, estos equipos proceden del exterior, debemos tener suficientes recursos como para importar estos bienes desde el exterior. No necesariamente que los tengamos, pero por lo menos tener la disponibilidad del financiamiento externo, que no es lo mismo que contar con financiamiento nacional. Hecho esto, nosotros necesitamos proyectar resultados. Proyectar resultados implica elaborar flujos de caja que vayan más allá de un año, que estén acorde, flujo de caja que estén acorde con la vida útil, con el horizonte de nuestro proyecto. Y teniendo eso, viendo eso, ya concluido en una buena parte, nosotros procedemos a la evaluación del proyecto. Evaluación, si se trata de un proyecto privado, estamos hablando de una evaluación de carácter financiero. Si se trata de un proyecto público, no basta con la evaluación financiera, sino tenemos que hacer una evaluación económico y social del proyecto. Entonces, estos son, diríamos que son los componentes de un proyecto, las partes de que se compone un proyecto de inversión, donde todo esto está relacionado, desde el mercado hasta la etapa final que llamamos su evaluación. Entonces, en la formulación y evaluación de proyectos, nosotros tenemos un estudio de mercado, las inversiones y el financiamiento, los resultados operativos, flujo de efectivo, flujo de caja, como lo queramos llamar, y la evaluación. Estos son los componentes de un proyecto, donde arrancamos con un estudio de mercado, hay unas inversiones y un financiamiento, hay la proyección de resultados, hay una proyección de ingresos, costos, ¿no es cierto? Y la evaluación de ese proyecto. No olvidemos que en estos resultados operativos están presentes lo que hemos venido llamando las premisas del proyecto. Bueno, el estudio de mercado. El estudio de mercado es importante porque nos da mucha información con respecto a el ambiente donde va a tener lugar la operación del proyecto. ¿Qué persigue el estudio de mercado? El estudio de mercado nos va a hablar, por supuesto, de qué, cuánto, cómo, dónde producir. ¿Qué producir? Por supuesto. ¿Qué requiere el mercado? ¿Qué tiene demanda y qué no tiene? ¿En qué cantidad? ¿Es cierto? Okay. Entonces, nos va a dar mucha información con respecto a esto. ¿Qué nos puede aportar este estudio? Situación y tendencia del entorno económico. Un estudio de mercado bien elaborado nos va a hablar desde el punto de vista macro de cuál es la situación. Porque no es lo mismo producir en el año 2022 que producir en el año 2014. En el año 2014 había una gran escasez. En el año 2022, el gobierno se la ha ingeniado, pongamos por caso, para mejorar la atención a la demanda de alguna manera. ¿Okay? Entonces, han cambiado algunos elementos de ese mercado.
nosotros vemos la tendencia, esa tendencia que estamos viendo en la oferta, pongamos por caso, en la oferta de productos, que anteriormente había una gran cantidad de ofertas. El ingreso de la población ha disminuido y como el ingreso de la población ha disminuido, la oferta ahora se concreta a productos, los productos más básicos. ¿Okay? Entonces, han cambiado la línea de venta, lo que se vendía en algún negocio, ahora tiende a ser productos de carácter básico. Mercado potencial y sus características. O sea, ¿cuál va a ser el mercado potencial? Vamos a hablar de un producto nuestro. ¿Okay? ¿De qué se trata? ¿Qué cantidades puede aceptar ese mercado? ¿Qué características requiere? ¿Qué características tiene nuestro producto? ¿Okay? Niveles y formación de los precios. Los precios los podemos fijar nosotros, los precios los fija el mercado. ¿Cuáles son los precios de referencia? Hay mucha información que nos da el mercado. Tendencias y comportamientos de la demanda. Es la misma demanda que tenemos hoy, es la misma que existía hace unos años atrás. Tendencias y comportamientos de la oferta. ¿Qué están haciendo otros oferentes? ¿Okay? Todo el mundo está dedicado a los bienes de consumo básicos. Entonces, cuando hablamos de tendencias y comportamientos de la demanda, estamos hablando de cómo se estructura la demanda, cuáles son los gustos de los consumidores, cuál es el comportamiento del ingreso de la población. Podemos analizar lo relativo a la elasticidad de ingreso en ese sector, elasticidad precio de nuestro producto, elasticidad ingreso de nuestro producto. Otros factores que explican la demanda. O sea, son elementos básicos que son muy importantes para conformar nuestro proyecto. Eso en cuanto a la demanda. En cuanto a la oferta, tendencia y comportamiento de la oferta. ¿En qué tipo de mercado nos estamos desenvolviendo? Son pocos los oferentes, son muchos los oferentes, ¿no es cierto? Ok, hay monopolio, hay un oligopolio. ¿Cómo se forman los precios? Los precios los ponen los oferentes, los precios los pone el mercado. ¿Qué fuerza tienen los oferentes para poner sus precios? ¿Cuáles son las características de la competencia? Como decimos, características de la competencia. ¿Con qué tecnología está trabajando la competencia? ¿Con una tecnología de hace 50 años? ¿Con una tecnología muy reciente? ¿Con una tecnología intensiva en el uso del capital? ¿Con una tecnología menos avanzada? Debemos saber contra quién competir. ¿Qué tecnología utiliza la competencia? Y otros elementos del mercado que pudieran ser importantes para la toma de nuestra decisión. Bueno, de esto se trata el presupuesto de capital. Después del estudio de mercado, pues viene la selección de alternativas. La selección de alternativas va a tener alrededor de 4 elementos. Okay. Esa parte es ingeniería. Son decisiones de ingeniería. Un aspecto técnico. Es un aspecto técnico que tiene que ver con algunos elementos muy importantes como son qué capacidad de producción vamos a tener. ¿Qué capacidad de producción vamos a instalar en nuestra planta? ¿Dónde vamos a localizar la planta? ¿Con qué tecnología vamos a localizar? Eso es lo que viene en nuestra próxima sección del día de hoy. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Nuestra clase. Si quisiera que avancemos en lo relativo a el proyecto que cada grupo debe presentar. Estamos a día 10 de enero
El semestre se termina a finales de este mes. Ya el 31 de enero, que va a ser el último lunes del mes, ya deberíamos tener, nosotros, para ese día, ya deberíamos tener concluido nuestro semestre. Deberíamos tener todas las notas. No debería haber nada. Desde entonces eso significa que de aquí a allá nosotros tenemos que terminar el proyecto. Tenemos que terminar el proyecto y desde mañana cada uno de ustedes, cada uno de los grupos va a tener las observaciones del profesor. Observaciones del profesor que van a servir para seguir avanzando en esto que llamamos la presentación y conclusión del proyecto. Entonces, para mañana les prometo las observaciones de cada proyecto que han presentado. Los que han presentado, me refiero a los avances que presentaron. ¿De acuerdo? Entonces, mañana vamos a hacer eso. Me gustaría que ustedes que siempre han sido atentos a esta clase, si ha faltado algo, si hay algún elemento que no esté, como en este caso, alguna grabación, algún juego de diapositiva que no esté subido o algo que no es, que ustedes consideren que no, que el profesor no ha hecho, profesor, hágamelo saber. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me dejaron toda la clase, me la dejaron a mí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna observación? No, profe, hasta ahora todo claro. Ok. María, ¿alguna observación? Jesús, ¿algo? ¿Inquietud? ¿Pregunta? Bueno, de no haber nada más, cierro la sesión por el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes tres. Laila, gracias por tu participación. Hasta luego, profe. Hasta luego.